Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Y el tema de hoy yo lo he titulado Volviendo loco al diablo. Diga conmigo, el diablo está loco y seguirá loco. Yo lo volveré loco. Aleluya. Si pudiera ponerle un subtema a este mensaje, yo le pondría confundiendo al enemigo. Pero hoy le vamos a dejar el tema principal, volviendo loco al diablo. Toca a la persona que tienes al lado y dile, hoy el diablo se volverá loco. Quiero iniciar diciendo que Fraternidad Emanuel, nuestra casa, ¿para cuántos esta es nuestra casa? Nuestra casa espiritual es una casa profética. Es una casa de mover profético. Y me siento orgulloso y me siento privilegiado de tener un mover profético. Por eso les preguntaba al inicio, ¿cuántos de nosotros al venir a esta casa hemos recibido respuestas específicas y puntuales? Palabras que hemos estado necesitando, palabras oportunas, y eso demuestra y evidencia de que sí somos una casa de un mover profético. Y alabamos a Dios por eso. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Ese mover profético es el Señor el que nos lo ha dado. Nosotros ni tan siquiera nos lo hemos ganado. Nosotros no merecemos nada. Él en su misericordia nos ha escogido para ser una casa de un mover único y especial. En esta casa es donde precisamente usted y yo escuchamos la voz autorizada que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Usted sabía que Dios ha autorizado una voz que desde que usted vino por primera vez a esta casa usted la identificó? Dios le habló, Dios lo impactó, Dios lo sorprendió, Dios lo asustó. Y usted dijo, wow, de aquí soy, aquí me quedo. Cuando empezamos a escuchar la voz autorizada de Dios, todo cambia. Nuestro caminar cambia. Nuestra historia cambia. Nuestro destino cambia. Se activan bendiciones que habían estado desactivadas. Y se desactivan maldiciones que el enemigo tenía activadas. Gracias al mover profético y a la voz autorizada. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios les había autorizado una voz.
Cada vez que ellos escuchaban la voz autorizada de Dios, entonces ellos podían caminar con solvencia y con firmeza. Permítame decirle que la voz autorizada de Dios me da solvencia y me da firmeza. No piso aguado, sino que camino con paso firme. Pero al mismo tiempo, el enemigo en su astucia levanta voces no autorizadas. En otras palabras, voces impostoras. Similares, pero no son. Camufladas, pero no son. Parecidas, incluso muchas veces bonitas y atractivas. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que tener discernimiento y sabiduría para cerrar nuestros oídos a las voces que lo que quieren es distorsionar la frecuencia entre Dios y yo. Esas voces impostoras tienen como objetivo desviarte del camino correcto por donde tú vas. Cada día el enemigo usará gente que parecen pero no son. Y necesitamos pedirle a Dios discernimiento y sabiduría. Una voz que Dios ya ha promovido. Escúcheme, por favor. Una voz que Dios ya ha promovido es una voz que Él se encarga de respaldar. ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando por medio de la voz autorizada? Toda voz autorizada por Dios previamente tuvo que haber sido promovida. Si hay una voz hablándote al oído que anhela ser promovida, pero que todavía no ha sido promovida, no la escuches. Porque esa no es una voz autorizada. Y los cristianos muchas veces cometemos el grave error de perdernos en el mapa. Porque en algún momento de nuestros días le prestamos nuestros oídos a alguien que parecía pero que no era. No sé si usted me entiende esta noche. Porque una voz que no ha sido promovida por Dios es una voz impostora. Y abundan las voces impostoras. Toca a la persona que tiene a su lado y dígale: no lo sé, Rick. Uno de los trabajos más finos del diablo, escúcheme porque esta palabra lo puede. Uno de los trabajos más finos del diablo es introducir voces extrañas, desestabilizadoras y no autorizadas a la iglesia. Si se congregan, hablan en lenguas y les encanta ministrar y les encanta poner manos y anhelan púlpito y Satanás está detrás moviendo los hilos. Y este tipo de voces desautorizadas y desestabilizadoras son especialistas en acercarse a los débiles, a aquellos que están pasando por crisis, a aquellos que necesitan.
un abrazo o necesitan una palabra, pero que no han entendido que Dios los tiene en una casa profética y que usted no necesita escuchar otras voces más que la voz que Dios ha autorizado y delegado para guiarlo hacia la tierra prometida. Las voces desautorizadas, desestabilizadoras y no autorizadas tienen su origen en la carne, tienen su origen en las emociones, tienen sus orígenes en la brujería, tienen sus orígenes en el mismo hoyo más profundo del infierno. Es ahí donde se fraguan esas voces desestabilizadoras y son enviadas a las iglesias donde están los escogidos por Dios. Muchas veces se sientan a la par de los escogidos de Dios. Muchas veces te preguntan cómo estás, para que tú saques de adentro tus emociones y para después decirte lo que tú quieres escuchar. Porque muchas veces la voz autorizada de Dios vendrá como espada fuerte, te golpeará, penetrará, no será suave, será dura, pero es la voz autorizada por Dios. Muchas veces la voz desautorizada y desestabilizadora será una voz dulce, atractiva, que hará química con tu oído natural. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener astucia. La Biblia dice, tienes que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. En la jugada, dile a la persona que tienes al lado, el talle de serpiente lo tenés, pero tienes que ser astuto. Ya te falta la mitad. Porque, ¿sabe una cosa? Yo debo de tener la gran sabiduría de parte de Dios, de que muchas veces la respuesta de Dios vendrá no con las palabras que yo quiero, sino con las palabras que yo necesito. La medicina muchas veces será amarga, pero necesaria. Pero la voz que Dios ya promovió y ya la autorizó es una voz que es respaldada. Escúcheme, póngame atención a esto porque esto le va a servir. La voz que Dios ya promovió y que Dios ha autorizado es una voz respaldada. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando esa palabra venga, Dios la respaldará. Se cumplirá. La recibiré. Será una voz que viene del cielo, porque nadie más que solo Dios sabe por lo que yo estoy viviendo. Pero también es una voz eficaz, como medicina, que viene específicamente curando, sanando, podando, haciendo un trabajo eficaz en nosotros. Por eso es que nosotros como iglesia, la Biblia dice que la oveja, ¿cuántas ovejas hay aquí? La oveja conoce la voz de su. Una voz no autorizada siempre aparecen en la iglesia. De repente se cuelan, van al retiro, hasta logran ministerios, pero cuando no logran hacer lo que quieren, se van. Ya les he hablado yo de los hijos.
Ya les he hablado en otras ocasiones de los Isaacs. Los Isaacs siempre están dispuestos a vivir y a morir, si es posible, por la visión de su padre. Sin embargo, los Ismaeles se van. ¿Me está entendiendo esto? Pero la voz que Dios ha promovido, hay gente que estudia teología para ser pastor. Y quiero que me entienda esto, porque no estoy en contra de nutrirse, pero hay demasiado pastor vagando por ahí sin llamado. Y yo necesito identificar gente con llamado. ¿Cómo yo sé que alguien tiene llamado? Porque Dios lo respalda. Hay gente que puede tener la cabeza llena de información. La Biblia dice: la mucha letra mata al espíritu. Y hay demasiada gente que es brillante para hablar. Duermen a cualquiera, pero no tienen unción. ¿Y de qué sirve que la gente hable bonito si cuando se suelta la palabra no hay mover del espíritu, no hay respaldo del espíritu? ¿Por qué, pastor? Porque ahí no hay llamado. Por eso usted tiene que darle gloria a Dios por la casa en la que usted se congrega. Porque antes de ser promovido hubo un llamado. Te puedes parar en cualquier plataforma y ahí Dios te va a respaldar. Tenemos el gran privilegio de tener una voz profética en esta casa, que está yendo a las naciones. Una voz pastoral que te está dando día con día un alimento sólido. No escuches voces que no vienen de la voz autorizada. Por eso es que tú sientes que la palabra que recibes es respaldada y es eficaz, porque viene de un llamado genuino. Pero de repente se levantarán voces extrañas queriendo sacarte del redil. Hay gente viéndome también en las redes. Sus pastores en la casa en la que ustedes están congregando son las voces autorizadas por Dios. Se levantarán líderes, se levantarán pseudo líderes, se levantarán pícaros, se levantarán traicioneros, hipócritas, a hablarles mal de su pastor, con el único motivo de sacarlos de la iglesia, de sacarlos del lugar, porque el diablo sabe que cada vez que usted recibe una palabra, usted está recibiendo un mapa. Escúcheme, cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted de aquí no se va igual que como entró. Usted vino cargado por el día, usted vino muchas veces frustrado, usted vino decepcionado, usted vino con la batería ya en las últimas, pero vino aquí, escuchó una palabra y esa palabra lo volvió a llenar, lo volvió a fortalecer, y usted sale por esas puertas convertido en un cristiano poderoso. Usted entró por ahí siendo un gatito, pero usted sale por ahí siendo un león. No sé si usted me está entendiendo esto. Escucha lo que dice la escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: queridos hermanos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Hay gente que pretende
Diga conmigo, ay. Hay gente que pretende estar inspirado por el Espíritu. El Señor dice esto. El Santo dice esto. Pero no dicen si San Caralampio o cuál santo. Dice, queridos hermanos, no crean. ¿Qué dice? No crean. No creas voces que pretenden ser espirituales cuando no lo son. Dice que pretenden estar inspirados por el Espíritu, si no, sométanlo a prueba para ver si esa voz es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos. ¿Cuántos hay falsos profetas? Muchos. Toque a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿serás tú? ¿Sabe una de las amenazas de hoy en día? En las redes sociales hay exageradamente voces hablándonos todo lo que nosotros queremos escuchar. Pero nosotros tenemos una casa a la que venimos los martes, a la que venimos los jueves, a la que venimos los sábados. ¿Dónde están las mujeres de altar? ¿Dónde están las doncellas? ¿Dónde están los jóvenes? Esa voz es de viejo, no es de tan joven, pero por la fe. Escúcheme, no las crea, porque han salido muchos por ahí diciéndose llamar profetas y no lo son. Y mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 15. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son. Voltea a su vecino y dígale, montón de lobos. Ya ve cómo les queda ese espíritu demoníaco adentro. Permítame decirle una cosa. Dios mismo constituyó, dice la palabra del Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y quiero decirle una cosa esta noche, que a lo que Dios constituye, Dios lo respalda. Diga conmigo, al que Dios constituye, Dios lo respalda. Y yo quiero profetizar que a muchos de ustedes Dios está a punto de constituirlos. Pero Dios hará una obra perfecta mientras tú te mantengas escuchando la voz correcta. Satanás sabe el potencial que tú tienes. Satanás sabe que Dios ha destinado un ministerio para tu vida en tu casa. Necesitamos ser gente con sabiduría y con revelación, firmes en nuestra determinación. Esta es mi casa y de mi casa no me muevo. Que se vaya quien quiera irse, no me interesa los tratos que Dios tiene con ellos. Yo soy fiel a la casa en la que Dios me ha plantado. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Sabe una cosa? Dios, por medio de su voz profética, cuando entonces nosotros estamos claros, diga conmigo, estoy claro. Diga conmigo, estoy claro. Cuando yo estoy claro, ¿sabe una cosa? Cuando mis papás recibieron a Cristo, yo tenía 3, 4, 5 años. Sigue habiendo el espíritu del lobo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús.
Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando mis padres recibieron a Cristo, me llevaron a sus hijos a la iglesia. Y ahí inició un proceso hermoso. Yo pude evidenciar cómo mi padre comenzó a cambiar, mi madre comenzó a cambiar, el testimonio comenzó a ser visible y cómo Dios comenzó a bendecirlos. Al mismo tiempo los hijos comenzaron a nutrirse de Dios, los hijos comenzaron a llenarse del Espíritu Santo. Comencé a ir a la escuela dominical, comencé a conocer más de Dios, comencé a servir en la iglesia. Por si usted no lo sabía y que le gusta el chambre, yo fui parte del primer coro en la iglesia. No cantaba nada, pero yo ahí estaba. Tengo fotos de eso. En una ocasión se las voy a traer. Tengo como 9 años. Estoy en el coro ahí cantando. Serví como líder de células. Serví como camarógrafo de la iglesia. Fui parte del equipo de dramatización de la iglesia. No entiendo por qué yo siempre hacía el papel del diablo en las dramatizaciones. Me acuerdo que había una canción, existe una canción que se llama Dos Seres. Los que somos de la escuela vieja sabemos, es dos seres hay en mí. Tan, 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 tan. Me quieren dominar. Tan, 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 tan. El uno va con Dios, tan, tan, y el otro está muy mal. Y aparecía yo, porque yo siempre era el malo. Pero ahí estaba sirviéndole al Señor. ¿Sabe una cosa? En esa iglesia me formé. En esa iglesia crecí. Conocí a mi esposa, la evangelicé, le hablé de Dios y la llevé a esa iglesia. Y mi esposa ahí recibió a Cristo, ahí se bautizó, ahí dejó los pantalones y se puso faldas. Dejó los aritos y dejó todo. Y sabe una cosa, y ahí mi esposa le sirvió a Dios. Cuando nosotros, estoy hablando del pueblo en el que vivíamos, en la ciudad, ya en Santa Rosa de Lima, cuando nosotros decidimos venirnos a vivir a San Salvador, yo me presenté con mi pastor y le dije: pastor, hemos tomado esta decisión, ¿dónde me tengo que congregar en San Salvador? La voz autorizada. Y mi pastor me dijo: hijo, la iglesia en la que usted se tiene que ir a congregar allá es tal y tal. Y yo obedecí la voz de mi pastor. Y nos vinimos para San Salvador y nos comenzamos a congregar en la iglesia donde nuestro pastor nos dijo. Y allí estuvimos por 9 años. Muchas veces no compartimos muchas cosas porque no siempre las cosas son como uno quiere. Peor que nosotros andábamos entre Camagua y Elote también. Éramos de los que llegaban tarde al culto y de los que se iban temprano. Toca a la persona que tienes al lado y dile: igualito a ti. Pero ¿sabe una cosa? Ahí estuvimos hasta que Dios nos promovió. En otras palabras, en la historia de ser cristiano he caminado en la iglesia donde nací y en la iglesia donde mi voz autorizada me mandó, y de ahí Dios me promovió. No sé si usted me está entendiendo eso. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando yo me mantengo escuchando la voz autorizada profética de Dios para mi vida,
Cuando yo la identifico y yo digo aquí, de aquí soy hasta que Cristo venga. Número 1, recibiré batallas, ataques, de todo, porque el enemigo me querrá sacar a como dé lugar. Llegando viene uno y ya el enemigo le está haciendo la guerra. ¿No se te hace raro? Pero también, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros nos mantenemos escuchando la voz autorizada por Dios, el enemigo se vuelve loco. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra revelada y profética que nosotros recibimos aquí hace que nosotros le salgamos adelante en los planes al diablo. Cada palabra que nosotros recibimos en esta casa hace que nosotros entendamos por qué y para qué. ¿Cuántas interrogantes nosotros hemos tenido? ¿Cuántas preguntas nosotros nos hacemos? ¿Y por qué pasará esto? ¿Y por qué será como? Y el Señor viene a hablarte, hablarte. El Señor te habla de santidad, el Señor te habla de rectitud, el Señor te habla de compromiso, el Señor te habla de pacto, el Señor te habla de promoción, el Señor, y precisamente de códigos. Y cada vez que el Señor te habla de un código, es precisamente lo que tú estás necesitando para tu próxima temporada. Y el enemigo, Satanás, el diablo, se vuelve loco, se arranca, ya está calvo. Ya se arrancó hasta el último pelo con nosotros. Porque el enemigo dice, pero si yo tenía planes en contra de este. ¿Quiere que se lo demuestre con la palabra? Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, nunca te vayas. Díselo, nunca te vayas de la casa en la que Dios te habla. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice, tenía el rey de Siria, este rey se llamaba Bet-Adán. ¿Cómo se llamaba? Bet-Adán. Este rey de Siria llamado Bet-Adán tenía guerra en contra de Israel. ¿Qué tenía? ¿Sabe lo que tiene el diablo con usted? Guerra. Guerra. Y dice la palabra del Señor, y él consultaba a sus sirvientes y él le decía a su equipo, a su séquito de seguridad, de ataque, a sus soldados, les decía, en tal y en tal lugar les vamos a poner campamento a los israelitas. Satanás no soporta verte a ti bendecido. Pero ¿sabe lo que más le da carroña al diablo? Verte gozoso. Cuando el diablo te ve gozoso, y el gozo que tengo yo, el mundo, y como él no me lo dio, ¿quién me da el gozo a mí? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Permítame decirle que Satanás no soporta verlo a usted gozoso. Satanás lo quiere ver a usted frustrado, triste, cortándose las venas, escuchando al Peso Pluma. Estaba Pachito el Río. Y como Satanás no soporta verlo bendecido, acuérdese cómo usted vino a esta iglesia y cómo Dios lo tiene. Vea una foto de hace, mire una foto. ¡Qué pijullo vine! ¿Se acuerda? Mire cómo Dios lo tiene de guapo. Mire cómo Dios lo tiene de bendecido. Ahora mire esto.
Cuando Satanás ve que usted está en el camino correcto, escuchando la voz correcta y rumbo a su bendición, el enemigo prepara emboscadas. Diga conmigo, emboscadas. Póngame atención a esto, porque la Biblia dice que el enemigo anda como león buscando alrededor, buscando a quién, pero él no lo puede tocar. Él anda alrededor suyo viendo cada paso que usted da. Como él no puede tocarlo, ¿cuál es el arma de Satanás? Ponerle una emboscada. ¿Sabe que Satanás le cuenta los pasos a usted? ¿Sabe que Satanás sabe por qué caminos usted va, con quién se relaciona, a quién usted escucha, con quién se toma el café, qué serie usted está viendo? Satanás sabe cuáles ya vio, cuáles usted está viendo y cuáles ya está viendo que le gustan. Satanás tiene una bitácora suya en una pizarra así: fulano de tal, estos le caen mal, estas los odio, estas son odiosos con ella, estas le hacen la guerra, estos son los hipócritas que se le acercan solo para ver qué logran de ella. Esto aquí, Satanás sabe todo, diga conmigo, todo. Y como Satanás conoce todo, él ya sabe a qué horas usted se levanta, cuánto se tarda para bañarse, qué le quita la paz, por dónde usted camina, todo sabe. Entonces, ¿qué hace él? Le prepara emboscadas. Dice la palabra del Señor que el rey sirio mandaba a su ejército a decirles: pónganle emboscadas a los israelitas en este camino y en este camino. ¿Sabe una cosa? Para mañana Satanás tiene 2 emboscadas para usted. Él no ataca directamente, él pone campamentos por los caminos que usted frecuenta. Le quiero hacer una pregunta esta noche: ¿qué camino usted ha estado frecuentando en los últimos días? Satanás prepara emboscadas en los caminos de los hijos de Dios para destruirlos. Pero, diga conmigo, pero, dígalo como que ella comió, dígalo más fuerte, dígalo con voz de victoria. La voz profética de Dios recibe revelación, viene a nuestra vida y te advierte dónde serán las emboscadas. No, si le va a dar un aplauso, dele un aplauso de verdad a Dios. Dice el versículo 9 y el versículo 10: mas el varón de Dios, que era la voz profética en Israel y era quien Dios le revelaba, era la voz que Israel tenía que escuchar. Mas el varón de Dios, diga conmigo, el varón de Dios, enviaba a decirle al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios te van a salir por ahí. Y entonces el rey de Israel enviaba a aquel lugar, al lugar donde el varón de Dios le había dicho que no enviara. Es decir, se desviaba, diga conmigo, se desviaba. Y así lo hacía una y otra vez con el fin de cuidarles. Y esto me deja una gran lección, porque a la voz profética se le obedece, no se le cuestiona. ¿Sabe por qué es tan importante que usted se congregue? Un culto que usted no se congregue es una directriz, es un mapa, es una advertencia, es una luz. Dice la palabra: lámpara es.
Entonces cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted viene para que la voz profética le diga: por aquí camina, aquí no te vayas. El varón de Dios le decía al rey de Israel: hoy los sirios estarán allá a la par del guayabo. Hoy los sirios te van a salir por quebrada seca. Hoy los sirios te van a salir por tal lugar. Y el rey de Israel obedecía la voz profética, no la cuestionaba, no se ponía a decir: ¿será cierto? ¿Será mentira? ¿Será que el profeta se está dispareando o qué será? No, él obedecía. Escúcheme, porque cada vez que usted viene a esta iglesia a escuchar la voz profética autorizada por él, es para que usted reciba la palabra, la haga suya y la practique. Si usted practica cada palabra que usted recibe aquí, usted no necesita más nada. Por eso yo tengo una política, y es que a mí no me gusta dar consejerías. Perdóneme, pero discúlpeme, pero es que yo creo, durante yo fui hijo espiritual, nunca recibí una consejería. Nunca fui a molestar a mi pastor. Mi pastor estaba demasiado ocupado como para yo irle a quitar el sueño con mis tonteras, porque son tonteras. ¿Sabe por qué? Porque durante yo me congregué, cada palabra que yo recibía de mi pastor la escribía y la ponía por obra. Y entonces, si yo pongo por obra la palabra, yo voy caminando con paso firme. Yo no necesito más consejería. ¿Cuál es la consejería? Hay gente buscando consejería para que les digan lo que ellos quieren. Es que mire, pastor, yo le quiero decir la verdad. Mi mujer no me quiere. Y prácticamente nosotros dormimos separados, pastor. Y yo estoy orando por la hermana Juana. Pero hijo, pero la hermana Juana está casada. Sí, pastor, pero yo sé que el Señor va a hacer un milagro. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que uno les diga? ¿Qué quieren? Y como uno no les dice lo que quieren, se van para otra iglesia. Al final encontrarán un graduado pero no aprobado que les va a decir lo que quieren escuchar. No me venga con tonteras. Ponga en práctica la palabra. Ellos, el rey de Israel, el rey Jorán, obedecía. ¿Sabe qué significa el nombre de ese rey Jorán? Dios sea exaltado. ¿Qué significa? ¿Sabe qué quiero decirle esta noche? Cada vez que usted viene a esta casa, recibe la palabra y la pone por obra y la obedece, está exaltando a Dios. Y un padre exaltado es un padre feliz y agradado que le da a sus hijos sin límites. Necesitas obedecer. Toca a la persona que tienes al lado y dile: necesitas obedecer. Mi obediencia exalta a Dios. Tú tienes cada día que obedecer la voz profética. No la discutas, no la trates de contradecir, solo obedécela. Guarda la palabra. Dice la Biblia que el rey obedecía, y cuando tú obedeces a la voz profética, Dios te libra de los planes del diablo. El diablo puede tener cualquier plan contigo, te quiere destruir, te quiere hacer pedazos, pero no va a poder. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te advierte con el propósito de que tú tomes el camino correcto. Pero sabe una cosa, esto era semana con semana que el rey de Siria le hacía emboscada a Israel, todas las semanas. Entonces
el rey de Israel semana con semana tenía que estar escuchando la voz profética. ¿Cómo se llama eso? Constancia. Y no es la que vende la Pilsener, sino constancia, de ser constantes. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Nótese algo. Cuando hay un evento especial como mujeres de altar, como un aniversario, como un evento cualquiera, un día sábado, el domingo está vacío. Porque la gente ignorante vive de experiencias pasadas. ¡Qué bonito estuvo el evento, vea vos! ¿Y? Fue ayer. Hoy me están poniendo emboscada. Yo necesito palabra profética hoy. Nosotros no podemos ignorar de las emboscadas del diablo. Mañana toca a tu marido si lo tienes a la par y dile: las viejas te van a poner emboscada mañana. Nosotros. Ahora el marido dígale a la mujer: y a vos también. ¿Sabe una cosa? Nosotros, iglesia, no se canse. Yo sé que muchas veces usted va a venir cansado, usted va a venir en las últimas, usted va a venir que ya no quiere más, con ganas de tirar la toalla, las hermanas de la entrada haciéndole mala cara. En el triángulo de allá enfrente un gran chambrerío. Los buses son un desastre, peleándose la picha por los novios. Pero no deje de venir. Dele un aplauso al Señor por eso. Cada día de mi vida Satanás me querrá poner una emboscada y otra emboscada pasado y el siguiente día otra emboscada, y yo necesito constantemente estar escuchando la voz profética que me diga por dónde caminar y por dónde no debo de caminar. Si le va a lavar, alávele de verdad. Los sabios son aquellos que se congregan, que no se rinden, que son constantes, que son intrépidos, que son valientes, que son determinados. Muchas veces la gente de tu propia casa te van a decir: ay, hoy no quiero ir. El determinado dice: pues quédese, yo me voy. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito conocer dónde va a ser la próxima emboscada. Dirección profética. Esta es una casa de dirección profética. Dice el versículo 11: y el corazón, ponme el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Qué pasaba con el corazón del rey de Siria? En otras palabras, en lenguaje salvadoreño, y el diablo se volvía loco. Y dice la Biblia: y llamando a sus soldados, llamando a su gente, llamando a su séquito, llamando a sus coroneles y estrategas de guerra, les decía: díganme, semejantes hipócritas, traicioneros, ¿quién de ustedes es el que está filtrando la información a los israelitas? Ay, esto me encanta. Porque el diablo estaba vuelto loco. El diablo decía: hoy me lo harto, hoy me lo harto, hoy me lo acabo. Hasta aquí llegó este desgraciado de la frátera. ¡Ah! Y la gente escuchando la voz profética:
Diga conmigo, seguirá vuelto loco el diablo, porque yo seguiré escuchando la voz profética. El diablo se vuelve loco cuando yo me congrego constantemente. Pero también el diablo se vuelve loco cuando yo no solo me congrego, sino que sobre todo obedezco la voz profética. Así se pone el diablo cuando no le salen las cosas como él quiere en nuestra contra. Si por el diablo fuera, usted ya estuviera en jardines del recuerdo. Toca a la persona que tiene al lado. Sí, es cierto. Es más, ¿sabe una cosa? Ni en jardines del recuerdo. Díganme uno que sea tan así. En la Bermeja estuviera ahí. En una fosa común. Si por el diablo fuera, usted estuviera en la UCI. Si por el diablo fuera, usted estuviera allá en cárceles de mujeres, con una pijama blanca y unas crocs blancas. Dígale a la persona que tiene a su lado, lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo escupo y lo vomito, diga. ¿Sabe una cosa? El diablo hace tiempo está frustrado con usted. Pero ¿sabe cuándo fue el día que más se frustró el diablo? El día que usted vino a esta iglesia. Ese día el diablo se frustró más de lo que usted se imagina, porque usted llegó al lugar donde la vida le cambió. Y cada día que usted viene a esta iglesia, Satanás se vuelve más loco. Porque él sabe que en esta iglesia tenemos un Dios omnipotente. Porque él sabe que en esta iglesia tenemos un Dios omnipresente. Porque él sabe que en esta iglesia tenemos un Dios poderoso, dueño del oro y de la plata. Un Dios sanador, un Dios protector, un Dios de guerra. Un Dios que pelea por ti cada día. El Señor ha frustrado tantos asaltos en tu contra. El Señor ha frustrado tantos cánceres que han venido dirigidos a tu carne, a tus huesos. El Señor ha frustrado tantos golpes a tus hijos. El Señor ha frustrado, escúchame, el Señor ha echado a perder planes malos en contra de tú y de tu casa. Y el enemigo no te ha podido tocar. Y sabes una cosa, tú no te has dado cuenta. Tú no te has dado cuenta el día que te levantaste por la mañana alabando a Dios y tomaste un camino que no frecuentas normalmente. O hubo un choque adelantito y tú tuviste que tomar una ruta no común. O como nosotros el martes que veníamos como locos para la iglesia a predicar. Y sabe una cosa, cuando llegué al counter de la aerolínea esta donde hay unas muchachas que a veces lo tratan mal a uno, y ya estábamos todos listos con nuestras maletas, comenzamos a buscar los pasaportes. Los pasaportes, ¡vos! Yo no los ando y vos, ¡no! ¡Qué barbaridad! Comenzamos a buscar los pasaportes y los pasaportes no estaban. Comenzamos a buscarlos por allá, por acá. ¿Sabe dónde estaban los pasaportes? En una gaveta al lado donde yo duermo. Yo los había guardado. Acepto mi responsabilidad. Yo fui el culpable. Pero ¿sabe una cosa? En vez de renegar, en vez de decir maldiciones, yo le dije al Señor, gracias Señor, porque de algo me guardaste. Porque el Señor se encarga de tus caminos. Desde que te congregas en la frátera, has comenzado a escuchar una voz profética sin igual.
que te guía, que te advierte, que te da rumbo y que te revela caminos. Y entonces la furia del enemigo, y quiero cerrar con esto. Cuando el enemigo ve que no te puede tocar, la furia del enemigo ya no es en contra del pueblo. La furia del enemigo se enfoca específicamente en quien le echa a perder o quien le hace perder sus planes. Porque la palabra del Señor dice que el odio del rey de Siria se levantó en contra del profeta. Fíjese qué importante es que usted ore por sus pastores. Porque cada vez que nosotros traemos una palabra direccional, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Muchas madrugadas no dormimos, consultándole a Dios. ¿Qué palabra, Señor? ¿Qué palabra, Señor? ¿Qué palabra, Señor? ¿Qué palabra? Dame una palabra, Señor. Muchas veces a última hora Satanás me ha querido turbar la mente. Me pongo en oración. A veces mi esposa, ella lo sabe. Ella se duerme y yo quedo despierto. Ella abre los ojos 2, 3 de la mañana y yo estoy leyendo, buscando, orando. El profeta que no tiene búsqueda no es profeta. Y entonces dice la Biblia que el rey de Siria investigó y le dijeron: no, señor rey, ellos tienen un profeta, un hombre de Dios, un hombre con revelación, un hombre terrible, que es el que cada día en cada culto les está diciendo: por aquí váyanse, por aquí no se vayan. Y entonces dice la Biblia que el rey enemigo mandó, diga conmigo, mandó un ejército innumerable contra la casa del profeta, contra la familia del profeta, contra las finanzas del profeta, contra la vida del profeta, contra los siervos del profeta. Dice versículo 13 al 15. Y entonces el rey sirio dijo: id, vayan y miren dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. ¿Dónde estaba? Ya le voy a decir qué significa Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana el que le servía al profeta, al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Y entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Permítame decirle que Dotán era una ciudad cananea que significa lugar de pozos. Hace muchos años mi esposa tuvo una revelación. Me voy a tomar 5 minutos más. Mi esposa tuvo una revelación de parte de Dios, donde ella veía una iglesia enorme, gigantesca, y que en el altar había una cascada de aguas cristalinas que caían. La gente venía con botellas. Muchas de las botellas venían vacías, otras venían sucias, oscuras con lodo. La gente venía al altar con sus botellas, abrían sus botellas y las ponían en la cascada. El agua comenzaba a limpiar la suciedad de las botellas
y a llenar de agua cristalina las botellas. Y la gente salía de la iglesia con sus botellas llenas de agua cristalina. Y venía gente de otros países, de otras naciones. ¿Sabe cómo se llamaba donde estaba el profeta? Dotán, lugar de muchos pozos, donde hay abundancia de agua. Es el mismo lugar donde precisamente los hermanos de José tiraron a José en una cisterna vacía. Aquí es donde Satanás manda a su ejército a destruir a los consentidos de Dios por las noches. Con poderío terrenal, con saña, rodea sus casas. Y es normal que dentro de la casa del profeta haya gente sin entendimiento espiritual que se asusta, se aflige y preocupan incluso al profeta de Dios con sus sustos. A mí me da risa porque yo tengo una viejita, la que amo en mi casa. La amo. Está con nosotros desde hace muchos años. Ella es la que me cocina, me hace las pupusas, me hace los huevos estrellados, me hace la cuajada frita, me hace todo. Pero es típico que llega al cuarto muchas veces. Fíjese, doña Silvia, que están asustando allá abajo. Yo escuché unos pasos, unos tacones que les decían tlac, 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 y no había nadie. Es normal. Es normal. Así es su suegra también. Es normal que haya este tipo de gente. Lo que le quiero decir es que el enemigo ¿sabe una cosa? El cambio que usted ha experimentado y seguirá experimentando, al diablo lo tiene molesto. Y esa molestia la apuntará hacia el profeta. ¿Qué tengo que hacer yo? Si usted tiene un poco de cariño por la voz profética que día con día le está dando una palabra específica, ore por esa voz profética. Nunca se le olvide irse a dormir sin decirle al Señor: Señor, bendice y guarda al pastor más guapo de este país. Tengo más palabras. Tengo más palabras que decirle. Pero sabe una cosa, Dios pone en mi corazón hacer algo esta noche. Yo quisiera que cada uno de ustedes no se vaya de aquí sin orar por nosotros. Satanás es sucio y Satanás está molesto con lo que usted está viviendo. Dice la palabra del Señor que ¿me le llevas el celular, hija? Dice la palabra del Señor que en el versículo 16 el profeta le dijo al siervo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miedo no tenemos. Y dice la Biblia que Eliseo oró y le dijo al Señor: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay gente que me está viendo por las redes sociales. Cubran a sus pastores. Oren por sus pastores. Bendigan a sus pastores. Sean escuderos de sus pastores.
No cualquiera tiene una voz profética efectiva para la gloria del Señor. Y nosotros tenemos un gran privilegio. Y es que Dios nos ha escogido para ser una familia de profetas. El diablo constantemente estará levantando emboscadas. Pero ¿sabe una cosa? Se equivocó el diablo. Y no me vaya a tergiversar esta palabra, porque esta palabra vino de revelación. No quiero gente loca que salga por esa puerta a saber qué problema tiene el pastor, babo. De verdad que dan ganas de... Llévatelo, Señor. No estoy predicándole algo. Dios sabe que este mensaje Dios me lo dio con un propósito. Y no tiene nada que ver. Estamos en nuestra mejor etapa. Estamos haciéndole la guerra al diablo con todo. Pero como seres humanos y como hermanos en Cristo y como pastores, necesitamos de un pueblo que nos cubra, que nos bendigan, que oren por nosotros. Profetizo esta noche que hay un ejército que nos cuida. Levante la mano conmigo y diga: hay un ejército que me cuida. Profetizo esta noche que hay un ejército que nos protege. Profetizo esta noche que hay un ejército que nos guarda, que rodea nuestra casa, que rodea todo lo que nosotros tenemos, incluyendo tu casa, tu familia, tus finanzas, tus hijos. Todo está cubierto y Dios está en el control. Y sabe una cosa, dice la Biblia que cuando el ejército enemigo estaba a punto de atacar, Eliseo oró y ellos quedaron ciegos. Y Eliseo los desvió y los llevó a entregar en manos del ejército israelita. No es nuestra lucha, es Dios el que va a pelear por nosotros. Y cada enemigo que se levante en contra de nosotros, por un camino saldrán y por 7 caminos huirán. Y el enemigo que se intente levantar, nunca más lo volveremos a ver, porque Satanás está avergonzado y seguirá estando avergonzado. Yo le voy a pedir